ha pasado que intentas seguir adelante, ocupar tu mente en otras cosas, distraerte con lo que sea, y aún así hay una persona que vuelve una y otra vez sin que la llames? Pasan semanas, a veces años, y aunque la distancia sea enorme, algo dentro de ti sigue recordándola como si nada. La explicación fácil es amor o costumbre, pero fíjate en esto. Hay vínculos que no se explican, ni con una cosa ni con la otra. Personas que entraron a tu vida y dejaron una marca que se mueve por fuera de la lógica. Y hoy vamos a entrar en eso. Vas a entender qué significa espiritualmente que alguien sigue apareciendo en tu mente sin pedir permiso. Y vas a poder identificar si estás frente a un aprendizaje que todavía no cerraste, un vínculo energético que todavía sigue activo, o algo bastante más profundo que eso. Y hay una de estas tres posibilidades, y cuando la entiendas, va a cambiar completamente la forma en que ves a esa persona para siempre. A ver, hay algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Los recuerdos se borran, las caras se difuminan con el tiempo, las historias van ocupando cada vez menos espacio dentro de nuestro. Pero hay personas que no siguen esa regla, personas que aparecen cuando menos lo esperas, manejando, trabajando, intentando concentrarte en otra cosa. Basta con una canción, una fecha cualquiera, y ahí está otra vez. Lo curioso es que muchas veces esto pasa incluso sin contacto, años después de que todo terminó. Hasta incluso cuando una parte de ti está convencida de que ya siguió adelante. Y ahí nace la confusión, porque la mente quiere una explicación rápida. O es amor o es apego. Listo, etiqueta y avanza. Pero pensar constantemente en alguien puede significar varias cosas distintas, y cada una apunta a algo diferente dentro de ti. Y la pregunta de fondo nunca fue solamente ¿quién es esa persona? Es qué está intentando mostrarte esa experiencia. Porque fíjate en esto. La energía no mantiene algo activo sin motivo. Lo que vuelve una y otra vez suele estar conectado con algo que todavía busca ser comprendido, no resuelto, no recuperado, comprendido. Y el alma no suele gritar ni imponer, simplemente repite una sensación, un recuerdo, una imagen, hasta que finalmente le hacemos caso. Y aquí va la pregunta que cambia todo. Si esa persona sigue apareciendo en tu mente, ¿estás recordando a esa persona o hay una parte de ti que está intentando recordarse a sí misma a través de ella? Y esto te va a incomodar un poco. Quizás el problema nunca fue que pienses demasiado en esa persona. El verdadero misterio es por qué sigue teniendo acceso a un espacio interno que nadie más ocupa. Porque cuando alguien permanece en tu mente durante años, incluso después del silencio, intentando soltar, la pregunta deja de ser ¿quién es esa persona? La pregunta pasa a ser ¿qué despertó dentro de ti? Y esa diferencia lo cambia todo. Porque muchas veces creemos que estamos persiguiendo a alguien, cuando en realidad estamos intentando entender una parte de nosotros mismos que apareció gracias a ese encuentro. No es nostalgia, es una puerta que todavía no terminaste de abrir. Y hay algo que solemos pasar por alto. No todas las personas llegan para quedarse, pero muchas llegan para enseñarnos algo. Casi nunca se entiende en el momento. A veces la entendemos meses después, a veces años. Por eso algunas personas siguen apareciendo en tu mente. Las presentan una lección que todavía no terminaste de integrar. Piensa en lo segundo. Hay personas que recuerdas con cariño, otras con indiferencia, y otras que cada vez que aparecen en tu memoria te mueven algo por dentro. La diferencia no está en cuánto tiempo compartieron, está en qué tan profundo es lo que provocaron. Y si te soy sincero, muchas veces creemos que estamos pensando en alguien porque extrañamos, pero en realidad seguimos pensando en cómo nos sentíamos cerca de esa persona, en la versión nuestra que apareció en esa etapa, en preguntas que quedaron abiertas, como una página que todavía no terminaste de leer. Y aquí es donde mucha gente se traba. Intenta borrar el pensamiento, distraerse, eliminar el recuerdo a la fuerza, pero la energía rara vez se va porque la ignoras. Se transforma cuando entiendes lo que vino a mostrarte. Y ahí cambia la pregunta. Ya no es qué perdí, ni por qué se fue. Es qué despertó en mí que todavía necesita un lugar. Hay una razón por la que algunas personas se quedan en tu mente durante años. Y no siempre tiene que ver con amor. A veces tiene que ver con una enseñanza que todavía no terminaste de digerir. Porque hay encuentros que terminan físicamente, pero siguen transformándote mucho después de que la otra persona ya no está. Y la mayoría intenta olvidar, pero pocos se preguntan qué viene a enseñarles esa experiencia. Y aquí pasa algo curioso. Cuando encuentras la lección, la obsesión casi siempre pierde fuerza, porque ya no necesitas perseguir el recuerdo, porque encontraste el mensaje escondido detrás de él. Sin embargo, hay situaciones donde la explicación va más allá de una lección pendiente. A veces la sensación es distinta, más intensa, más persistente.
casi como si una parte de tu energía siguiera conectada a la otra persona, aunque no hay ningún contacto. Te voy a hacer una pregunta con total honestidad. Si mañana pudieras borrar completamente a esa persona de tu mente, ¿realmente lo harías? La mayoría responde que sí, pero cuando te pones a observar con honestidad, descubres otra cosa. Una parte de ellos todavía busca respuesta, todavía siente que falta una pieza, y eso cambia toda la historia, porque ya no estamos hablando de solo de un recuerdo, estamos hablando de una búsqueda interior que todavía no terminó. Y mientras esa búsqueda sigue abierta, esa persona va a seguir teniendo un lugar en tu cabeza, te guste o no, porque hay experiencias que no se sienten como recuerdos, se sienten como una presencia, como si algo de esa persona todavía estuviera moviéndose dentro de ti. Y eso lleva a preguntarte si realmente hay un vínculo energético real. Pero piénsalo así, cada encuentro importante deja una huella, como una piedra que cae al agua. La piedra desaparece bajo la superficie, pero las ondas siguen expandiéndose durante un rato. Y aquí viene algo interesante. Cuando ese vínculo sigue activo, la persona suele aparecer en momentos muy puntuales, cuando estás en un cambio importante, cuando estás tomando una decisión que te cuesta, cuando una parte de tu vida está transformándose, no porque el destino esté armando un reencuentro, sino porque tu propia energía está revisando una frecuencia asociada a ese proceso. Y cuando entiendes esto, deja de ser una historia entre dos personas y se convierte en una señal de que algo en ti sigue reorganizándose. Porque los vínculos energéticos no siempre intentan acercarse a alguien. Muchas veces intentan acercarte a ti mismo. Y ahí deja de mirar hacia afuera y empiezas a escuchar lo que pasa adentro. Emociones repetidas, patrones, deseos que antes no reconocías. Y hay una creencia muy extendida que puede confundirte bastante. Pensamos que si alguien aparece todo el tiempo en nuestra mente es porque debemos volver con esa persona. Pero muchas veces es justo lo contrario. La energía no está tratando de llevarte a alguien, está tratando de llevarte a una versión más consciente de ti mismo. Y esa diferencia es enorme, porque deja de poner a la otra persona en el centro de la historia y te devuelve protagonismo a ti. Porque algunas conexiones no llegan para durar para siempre. Llegan para despertar algo que sí va a quedarse para siempre. Ahora bien, existe otra posibilidad que casi nadie nota y que puede ordenar mucho la cabeza. Hay veces en que una persona ocupa un espacio en tu mente, no porque hay amor, ni una conexión espiritual elevada, ni un aprendizaje pendiente, sino porque en algún momento se instaló una influencia emocional muy fuerte. Y entender eso es clave, porque no toda presencia mental tiene el mismo origen. La intensidad no siempre significa profundidad. A veces la repetición aparece porque alguien logró meterse en tu cabeza a través del miedo, de la admiración extrema, de la dependencia o de una autoridad que dejó una marca demasiado grande para el tamaño real de esa relación. Y esto explica algo que descoloca a mucha gente: seguir pensando en alguien que ni siquiera querrías volver a ver. Y ahí surge la pregunta obvia: si no quieres que vuelva, ¿por qué sigues pensando tanto en esa persona? Y la respuesta casi siempre está en la influencia. Tu energía sigue intentando reorganizar algo que tuvo demasiado peso emocional encima. Y hay una forma simple de notar la diferencia. Cuando el pensamiento viene con miedo o de autoridad, suele dejarte una sensación de contracción, pesadez. La libertad interior baja en vez de subir. Esa persona ocupa un espacio en tu cabeza, pero no te da claridad ni te hace crecer. Solo te consume atención. Por eso el ejercicio real es observar cómo te sientes después de pensar en esa persona. No durante, después. Más consciente o más confundido. Más presente o más chico. La energía siempre deja pistas y aprender a leerlas te empieza a mostrar qué te suma y qué simplemente te está drenando. Porque voy a decirte algo que mucha gente necesita escuchar. No toda conexión intensa es una conexión espiritual. Porque a veces la intensidad nace del miedo. A veces de la dependencia, a veces de la influencia que alguien tuvo sobre tu cabeza durante mucho tiempo. Una persona puede ocupar muchísimo espacio en tu mente sin ocupar el mismo espacio en tu alma. Y confundir esas dos cosas te pueden dejar atrapado durante mucho tiempo. La profundidad espiritual no se mide por cuánto piensas en alguien, se mide por la conciencia que esa persona despertó en ti. Y si lo único que despertó fue miedo o dependencia, ahí tienes la respuesta. Porque hay encuentros que generan una sensación de familiaridad inmediata, casi como llegar a un lugar conocido sin haber estado ahí nunca. Y eso desafía toda lógica. No hay suficiente historia compartida para justificar lo que sientes. Y sin embargo, ahí está. Y distintas tradiciones espirituales lo interpretan como el reencuentro entre personas que ya compartieron algo en otro momento de su evolución. Y cuando algo así pasa, la persona permanece. No necesariamente en tu vida, pero sí en tu conciencia. Porque el alma sigue explorando lo que se encuentra activo.
Y aquí hay un error común, pensar que si la conexión es profunda, entonces están destinados a quedarse juntos para siempre. Y esa idea genera mucho sufrimiento, porque profundidad y permanencia no son lo mismo. Algunas almas llegan para acompañarte décadas y otras solo llegan para abrir una puerta que de otro modo habría seguido cerrada. La profundidad no determina la duración, determina el impacto. Y hay una creencia que genera mucho sufrimiento. Pensar que una conexión profunda garantiza una relación que va a durar para siempre. Pero la vida muestra otra cosa. Algunas de las personas más importantes para tu evolución estuvieron muy poco tiempo. Y algunas que se quedaron toda la vida nunca provocaron una transformación real. La importancia de un encuentro no se mide por cuánto duró. Se mide por lo que despertó dentro de ti. Porque hay almas que llegan para quedarse. Y hay almas que solamente llegan para recordarte quién eras. Hay una experiencia que millones de personas vivieron y casi nadie sabe explicar. Conocer a alguien por primera vez y sentir que ya lo conocías. No unos días antes, mucho antes, como si una parte de tu conciencia reconociera algo que tu mente no puede recordar. Y lo más fuerte es que esas personas suelen terminar transformando tu vida de formas que no veías venir. Porque hay encuentros que no se sienten nuevos, se sienten antiguos. Y cuando eso pasa, deja una marca que es muy difícil de poder ignorar. Entonces, ¿qué significa en el fondo que no puedas dejar de pensar en esa persona? La respuesta es que ninguna explicación sirve sola. Lo que importa es el efecto que esa conexión produce en ti. Porque la energía siempre deja rastros. Primera señal es crecimiento. Desde que esa persona apareció, ¿qué cambió dentro de ti? No en la relación, no afuera, adentro. Si despertó conciencia, valentía o una comprensión más profunda de quién eres, ahí hay algo real. Segunda señal, la repetición. Fíjate qué es lo que realmente vuelve. Casi nunca es la persona. Es una emoción puntual, una pregunta puntual, una necesidad puntual. Ahí suele esconderse la verdadera enseñanza. Tercera señal, la expansión. Cuando piensas en esa persona, tu energía se abre o se cierra. ¿Te acercas a ti mismo o te alejas? La energía responde antes que las palabras. Así que la pregunta nunca fue, ¿por qué pienso tanto en esa persona? Siempre fue, ¿hacia dónde me está llevando esta experiencia? Hay recuerdos que te mantienen atrapado en el pasado. Hay recuerdos que te empujan a una versión más consciente de ti mismo. Y la diferencia parece chica, pero cambia todo. Porque deja de importar quién se fue y empieza a importar en quién te estás convirtiendo. Hay sueños que no se sienten como sueños, se sienten como mensaje. Sueñas con alguien justo antes de que pase algo importante. O te despiertas con la certeza de que eso significa algo más. Aunque no puedas explicar por qué, la mayoría lo deja pasar, lo olvida en un par de horas y sigue con su día. Pero fíjate en esto. Muchas veces tu energía cambia antes de que los hechos aparezcan en tu vida. Y el alma percibe ese movimiento mucho antes de que la mente. Por eso, la próxima vez que un sueño te deja una sensación rara, no la ignores tan rápido. Porque quizás reconociste un aprendizaje pendiente. Quizás identificaste un vínculo que todavía está activo. Quizás te diste cuenta que esa presencia viene más del miedo a la dependencia que del alma. O quizás sentiste esa familiaridad imposible de explicar con alguien que parecía de antes. Sea cual sea tu caso, hay algo que las atraviesa todas. Cuando alguien permanece mucho tiempo en tu conciencia, hay algo dentro de ti que está intentando decirte algo. Y ese mensaje casi nunca se trata de esa persona. Y aquí está lo importante. Sobre todo si lo que resonó contigo fue lo de la influencia o el miedo. No estás obligado a resolver el misterio, ni a sentir que esa persona merece seguir ocupando tu cabeza, solo porque sigue ahí. A veces la mayor señal de evolución no es entenderlo todo, es dejar de luchar contra lo que pasó y permitir que esa experiencia ocupe su lugar real dentro de tu historia. Ni más grande, ni más chico, lo justo. Y cuando una conexión encuentra su lugar correcto, algo cambia. La resistencia baja, la ansiedad baja, la necesidad de controlar baja y ahí empieza una comprensión más silenciosa, más madura, que ya no necesita perseguir respuestas todo el tiempo. Porque hay personas que pasan por tu vida y dejan recuerdos, y hay otras que dejan emociones, y otras que dejan preguntas. Preguntas que no buscan atormentarte, buscan despertarte. Y si alguien sigue apareciendo en tu mente una y otra vez, no te apures a convertir eso en una conclusión cerrada. Obsérvalo, escúchalo, deja que te muestre lo que vino a mostrarte, porque tal vez el verdadero significado no está en la historia que compartieron, sino en lo que comenzó a moverse dentro de ti, desde que sus caminos se cruzaron. ¿Te acuerdas? La importancia nunca fue el tiempo que permaneció, fue lo que despertó en ti. Y quizás lo más curioso de todo esto es que el alma no siempre habla cuando estás despierto. A veces se espera que la mente calle, a veces se espera la noche, que hay mensajes que no llegan en pensamientos, llegan en sueños. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar
en este video. Nos vemos ahí.